evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Cada día lo comienzo aquí en Ruta. Felices de recibir a nuestros amigos, el evangelista Mickey Mulero y Nimsi López, un refrigerio bien especial esta mañana, como siempre. ¿Cómo están? Saludos, gracias, saludos, Fernanda. señor. Contentísimo de estar acá. Amén, muy Alegres. felices. Siempre es una bendición llegar hasta cada una de las vidas de las personas que están ahí conectaditas a través de Nueva Vida. Así que damos gracias al Señor por este día, por este segmento. Bendecimos a toda esa gente que nos escucha y bueno, este es el momento del Señor. Es mucha la gente que espera este espacio porque hay una necesidad grande, una necesidad especial y que, pues, siguen pasando cosas en el país que afectan a la gente. Y esto, o sea, este espacio de refrigerio resulta ser importante para cantidad de personas. Y queremos utilizar la coyuntura de lo que dices y la temática de esta mañana va dirigida a desconectados de la tierra, conectados al cielo. Amén. Así que quédese con nosotros ahí. Vamos a adorar al Señor y queremos compartir con usted rápidamente esta palabra que Dios pone en nuestro corazón. Ya no más le dije al enemigo, ya no más yo soy un escogido. Si Cristo está conmigo, ya no me arrastro, yo vuelo alto. En esta mañana dile al enemigo ya no más le dije al enemigo. Oh, ya no más yo soy un escogido. Si Cristo está conmigo, ya no me arrastro, yo vuelo alto. Decláralo conmigo, yo vuelo alto. Si Cristo está conmigo, vuelo alto. Es que Él lo ha prometido que volaría alto, aunque rujan los vientos, yo vuelo alto. Hay un personaje bíblico muy interesante llamado Asaf. Rapidito, una síntesis de él. Asaf, descendiente de Leví por medio de Gersón. Durante el reinado de David, este hombre, Asaf, es nombrado cantante principal. Oiga esto, cantante principal, cimbalista del pueblo. Asaf fue uno de los que acompañó el arca cuando es trasladado desde casa de Obededón. Asaf sirvió junto a Armán, a toda esta gente poderosa delante del tabernáculo, pero él estaba allí dirigiendo la música, dirigiendo el cántico, era un adorador conectado aquí al cielo, porque obviamente el adorador va conectado ¿a dónde? Al cielo. El verdadero adorador no se fija en lo que está pasando en la tierra, sino que está conectado al cielo. Y Asaf tenía la cualidad y tenía el compromiso y la responsabilidad, óigame bien, de conectarse al cielo, pero conectar al pueblo ¿a dónde? Al cielo. Ahora, el Salmo 73 narra algo muy poderoso. Óigame bien, Asaf escribe este salmo y dice, ciertamente Dios es bueno. Comienza su corazón de adorador. Ciertamente Dios es bueno, Dios es poderoso, qué lindo es Dios, qué extraordinario es Dios, qué maravilloso es Dios. Pero de momento, en el versículo número 2, él usa una expresión que me marca, porque él dice, en cuanto a mí, hablando él, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Entonces comienza a dar un marco que cuando usted lo analiza se va a dar cuenta que Asaf
se está desconectando de lo espiritual, se está desconectando del cielo y está trayendo su humanidad. Está comenzando a ver lo que está pasando en la tierra. Está comenzando a ver la traición, está comenzando a ver el desaliento, está comenzando a ver el desánimo, está comenzando a ver cómo los malos prosperan, está comenzando a ver las malas noticias, está comenzando a ver los periódicos, está comenzando a ver, a escuchar y a ver las noticias, está comenzando a alimentarse de las redes y de lo negativo que está sucediendo. Y ahora el adorador, el hombre de adoración, el hombre del cántico extraordinario, el hombre que dirigía al pueblo a la adoración, ahora comienza a decir: mis pies están resbalando, me estoy debilitando, me estoy desanimando porque estoy viendo todo lo que está pasando. Comienza a conectarse a la tierra, y el peligro de nuestra gente y el peligro nuestro es cuando dejamos de conectarnos al cielo y comenzamos a conectarnos con lo que está pasando en la tierra. Cuando comenzamos a nutrirnos y a vernos del que falló, de aquel que hizo algo mal, de esto y lo otro, de la traición, de la enfermedad, de la calamidad, del diagnóstico, y comenzamos a alimentarnos de eso y nos desconectamos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando usted mira el Salmo 73, usted va a ver a un Asaf. Ahora está narrando y escribiendo: he visto la prosperidad de los impíos, la congoja de su muerte. No hay congoja en su muerte, no pasan trabajo como los demás. Aleluya. Mira esto: la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de grosura. Él comienza a narrar todo lo que está viendo en la tierra, Nisi. Todo lo que está sucediendo en la tierra es lo que comienza a alimentarlo, y ahora se está desconectando del cielo. Entonces, cuando Asaf está en esta batalla, me parece a mí que entró en tiempo. Dijo: un momento, yo no me puedo nutrir de lo que está pasando en la tierra, yo tengo que desconectarme de esto. Y dice: y cuando entré al santuario, se volvió a ¿qué? A adorar, A conectarse. volvió a conectarse. Yes. Cerró capítulos en la tierra. Dijo: un momentito, esto no es el norte de mi vida. La iglesia, la gente, mi pueblo tiene que saber que el norte de nuestra vida no es lo que digan los políticos, ni quién falla, ni dónde está el error. La gente tiene que saber que el norte de nuestra vida está conectado al cielo. Aleluya. Que Jehová es perfecto, que los hombres somos mentirosos, que los hombres fallamos, que los hombres somos traicioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de la tierra. Mas, sin embargo, la realidad del cielo es: yo te levanto, yo te bendigo, yo te prospero, yo tengo control de tu casa, yo tengo control de tu familia. Entonces Asaf dice: un momentito, déjame desconectarme de la tierra. Y dice: entrando yo al santuario, aleluya. En pocas palabras, volví a adorar, volví a poner mi mirada en el cielo, volví a conectarme con lo que Dios tiene conmigo. Yo creo que en este día hay gente, Nisi, que debe desconectarse de la tierra, del problema, del conflicto, del asunto legal, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de todo eso que te está matando. Hay gente que se está consumiendo porque todo lo que ven, todo lo que leen, todo lo que escuchan, los consumen, se lo llevan al sistema, y te estás desconectando del cielo. Y Dios te dice en este día: vuela alto, elévate a las alturas, conéctate conmigo, yo soy tu Dios, yo no te voy a fallar, yo te voy a suplir, yo te voy a dar alimento, yo voy a salvar tus hijos, yo voy a bendecir tu casa. Yo vengo a buscar gente hoy que, al igual que Asaf, se desconecten de la tierra y se conecten ¿a qué? Al cielo, de rodillas, en alabanza, en adoración, creyendo y confiando que Dios hará lo imposible posible. De rodillas ante Dios subo más alto, aferrada a sus promesas, vuelo alto, conectada a su presencia. Ya yo no me arrastro, yo vuelo alto, y yo vuelo alto. Vamos. Conéctate al cielo. Conéctate a las alturas. Nosotros no somos de vuelo bajito por acá, no, arriba. Arriba las alturas. Aunque rujan los vientos, yo vuelo alto. Mira
Mira lo que dice Asaf en el capítulo 23 del libro de los Salmos, número 73. Dice: con todo lo que vi, me puse torpe. Aleluya. Wow. Me puse torpe. Torpe era yo. Versículo 22. No entendía lo que estaba pasando. Dice, es más, y esta expresión es bíblica, la voy a leer como está ahí, pero dice: era como una bestia delante de ti, le dijo a Dios. Con todo lo que vi, en pocas palabras, perdóneme, suena un poquito duro al oído, pero en pocas palabras está diciendo: me embrutecí, me puse como que brutito, como que no, ¿verdad? Como que saqué la mirada de ti, comencé a ver lo que estaba. Se dejó llevar. Me dejé llevar por lo que estaba pasando, por lo que dice la prensa, por lo que dice aquel, y comencé a conectarme a la tierra. Y entonces me estaba poniendo torpe, me estaba poniendo así medio difícil. Por eso es que comencé a pelear contigo, Dios. Por eso es que comencé a decir: ¿dónde está Dios? Dios me falló, Dios no está, Dios esto. ¿Por qué? Porque comencé a sentirme así un poco torpe. Se me olvidó lo que dijo el salmista. El salmista dijo: mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. Se me olvidó toda esa palabra, toda esa enseñanza. Óyeme, que mi refrigerio está en el cielo. Y comencé a analizar las cosas. Comencé a pensar terrenalmente. Comencé a pensar humanamente. Y entonces me puse torpe. Pero de momento Asaf utiliza la expresión del versículo 25 cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sino a ti. Qué lindo. Ahora más, qué lindo que siempre Dios está ahí. Amén. Qué lindo. Hay gente que tiene que saber en esta mañana que Dios siempre está ahí. Cuando usted mira esas nubes, cuando usted mira hacia arriba, mira, a veces estamos tan ajorados que no nos da break de parar ni mirar al cielo. Así es. Por lo menos 30 segundos. Y ver la naturaleza y ver cómo Dios pinta. A mí me encanta venir aquí en Nueva Vida porque yo me paro aquí a dar palabra y miro siempre para allá. Esos árboles, esas montañas, y veo el cielo. Siempre tengo esa experiencia. Me parece que cada mañana Dios me está anunciando: nuevas son mis misericordias. Entonces Asaf dijo: un momento, yo tengo que desconectarme de la tierra. Yo no puedo dejar que mi carne y mi corazón desfallezcan. Yo no puedo dejar que todo esto se vaya por la borda. Él dijo: la roca de mi corazón y mi porción eres tú, Dios, siempre. Y hoy más que nunca yo me paro en este micrófono a decirle a mi gente: vamos a desconectarnos de todo lo negativo que está pasando en la tierra. Aleluya. Vamos a conectarnos al cielo. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nuestra tierra? A la gente se le olvida las promesas que Dios hace. Busque en el archivo. ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu casa? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu empresa? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios dictó a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha diseñado para ti? ¿Por qué te vas a desconectar ahora? ¿Por un problema? ¿Por una carta que llegó? ¿Por qué te vas a desconectar ahora? Porque el acreedor está encima de ti. Porque tienes una situación que no. ¿Por qué te vas a desconectar del propósito de Dios? Hoy más que nunca tienes que sujetar la espada de la fe y conectarte al cielo. Asaf dijo: Dios, tú eres mi roca, tú eres mi porción para siempre. Aleluya. Los enemigos, los malvados, ellos perecerán, ellos caerán solos. Sí, Señor. Ellos se autodestruirán ellos solos. Ahora él dijo: pero en cuanto a mí, en cuanto a ti, mi hermano, dama, caballero, amigo que me escuchas ahora mismo, en cuanto a ti, el acercarme a Dios es bien. Sí, Señor. He puesto a Jehová el Señor por mi esperanza y voy a contar de sus obras. Qué lindo. Hay gente que tiene que en este día decir: me voy a desconectar de la tierra. Dios es mi roca. Me voy a desconectar. Mire, si tiene que apagar las redes por un tiempo, hágalo. Si tiene que desconectarse, hágalo. Haga un ayuno de redes. Toma un tiempo. No filtre tanta información negativa. Desconéctate. Conéctate al cielo en este día. Y dile a Dios: Señor, tú eres mi roca. ¿A quién iré si solamente en ti hay vida eterna? ¿A quién iré si solamente en ti hay esperanza? Tú eres el que va a sanar, tú eres el que va a libertar, tú eres el que va a suplir. Nadie en esta tierra podrá hacer nada a mi favor, Señor, que no esté diseñado y planificado por ti. Yo te creo a ti. Hoy nos desconectamos, Lizzy. Nos desconectamos de la tierra y nos conectamos al cielo. Nada de que esté pasando en esta tierra nos va a apartar del amor, de la misericordia de Dios. Eso es. Wow, tremenda palabra, tremendo tiempo de refrigerio. Y queremos abrir las líneas telefónicas para que Aleluya. nuestra gente
pueda llamar y decir su petición de oración. 993-9700, 993-9700. El panorama se ve gris, la superficie se ve fea, pero por dentro nos están limpiando. Vamos a mirar para Vamos arriba. a conectarnos al cielo. En ruta, muy buen día. Buenos días. Oración por mi hija. Por tu hija. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a Así será, orar, mi vamos a amor. orar, vamos a orar. Adelante, refrigerio, buen día. Buen día, Dios les bendiga, oración por la familia. Amén. Sí, señor, Amén, continuamos. amén, amén. Adelante, buen día. Hola, buenos días, bendiciones. Mi nombre es Tania y yo llamo porque esta mañana, tan reciente como esta mañana, nos hicimos las pruebas del COVID porque parte de nuestra familia está saliendo positiva. Y yo pido oración y sé que en el nombre de Jesús todo Amén. saldrá negativo. Vamos a conectarnos al cielo, vamos a conectarnos al cielo, al plan, al propósito de Dios. Mientras atendemos la otra llamada, quiero enviar un saludo rapidito al pastor Felo, mi amigo. tremendo. Está Qué conectado bien. ahí, siempre se Eso conecta es. con esta sesión. Fuego. Te amamos, negro. Qué bueno. Buen día. Adelante, buenos días, refrigerio. Sí, buenos días. Amén, Yo quiero adelante. pedir oración por mi familia, por mi matrimonio que está pasando por una crisis bien difícil ahora mismo. Fíjate Seguro que que son sí. todas peticiones de oración De por su familia, familia, sí, por la qué familia. lindo. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno se nutre de tantas cosas negativas, eso comienza a afectar el entorno. Un padre, un esposo, que le llega una carta, que le llega una presión del trabajo. Ese ambiente terrenal comienza y afloran que los problemas, las situaciones y demás. Por eso el llamado en este día es a que a volar alto, A conectarnos. a conectarnos al cielo. Y todas esas llamadas son reflejos de lo que está pasando, como dijo Moraima, lo gris, lo oscuro. Pero detrás del telón hay algo que Dios está haciendo. Sí, señor. Debemos conectarnos a esa realidad, debemos señor. volar alto por encima, como el águila, remontarnos arriba a las alturas y saber que Dios está ahí, que al igual que Asaf. Mira, yo no estoy hablando de cualquier personaje, estoy hablando del adorador principal, del que llevaba al pueblo de adoración, de que cuánta gente ayer podía adorar, cuánta gente ayer podía alabar, cuánta gente ayer estaba conectada y decía voy, y hoy están caídos con las manos abajo, desanimados, desalentados. Y Dios te dice hoy, vuelve al santuario, vuelve conmigo, entiérdete, Sí, señor, vuelve a conecta. creer, vuélvete a conectar, Conecta. vuélvete a alabar, vuelve a alabar, vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a derramar lágrimas, vuelve a confiar, elévate. Hay gente que tiene que volver al santuario hoy. Eso es. Te vas a morir si sigues pensando así. Te vas a morir si sigues actuando así. Te vas a morir si vas a tomar decisiones en base a toda esa mala información que está llegando a tu corazón y a tu vida. Hay gente que tiene que comenzar a descansar en el Señor, volver al santuario y decirle al enemigo, yo no me arrastro. Dios me ha dado poder y autoridad. Yo le creo a Dios y Dios te dice hoy, levántate y mira arriba, vamos. Sube tu mirada. Desconéctate por 30 segundos, por un minuto, por 2 minutos, por una. Desconéctate, sube tu mirada arriba. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo vuelo alto. Alguien debe volar alto. Si Gracias. Cristo está conmigo, vuelo alto. Es que Él lo ha prometido. Hay llamada. Aquí tenemos a Iris que pide oración por su hijo también. Adelante, en ruta, buen día. Hola, buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. Es que yo no soy Iris. No te preocupes. estamos Karen. leyendo Pero acá. Iris también está pidiendo. Es que estamos leyendo acá también, estamos leyendo acá. No, mi nombre es Grisel. Ok, Grisel, Qué Dios bueno, te qué bendiga. bueno. Amén. Sí, yo necesito oración, que ustedes levanten oración conmigo para que los brujos que están al lado de mi casa se vayan de ahí, que tienen un altar demoníaco. Nombre de Jesús. No hay poder de las tinieblas que pueda prevalecer. Un adorador cambia la atmósfera. Seguro, adore. Usted alaba, se la apagan las velas. No tenga miedo a eso. Dios es más, que está con nosotros Amén. más. Adelante, buen día. Vamos a orar. Sí, buenos días. Sí, adelante. Pido oración por salud para mi esposo. Amén. En el nombre Vamos de a orar. Jesús declaramos Conectado salud. al cielo, conectado a las promesas de Dios. Vamos, Una vamos, última vamos. por acá. Adelante, buen día. Sí, buenos días, yo necesito oración porque en estos momentos no siento al Señor en mi vida. Yo sé que Él es Él, pero yo necesito sentirlo. Yo necesito sentir un abrazo de Él. De verdad que lo necesito. ¿Sabes? Oye bien, esas lágrimas nada más Sí, señor. son reflejos de un corazón
que se desconecta hoy de la tierra y comienza a conectarse al cielo. Cielo. En esas lágrimas Dios está. Amén. A veces pensamos que no, pero Dios está ahí. Yo quiero decirte que no es casualidad que tu llamada, y como dijo Fernán, última llamada porque se nos acaba el tiempo, pueda entrar en esta mañana. Eso nada más te anuncia que Dios está abriendo una brecha para que tú entres por ahí. Para decirte, mira, la palabra que está brotando te la estoy regalando a ti. Eso. Es para ti. Yo quiero, Miki, yo quiero regalarle este pedacito que dice: ya no más le dije al enemigo. Ya no más, no más. Ponle un stop al infierno, aleluya. Ya no más, yo soy un escogido. Tú eres una escogida. Si Cristo está conmigo, ya no me arrastro. Yo vuelo alto. Dile, ya no más se acabó. Y ya no más le dije al enemigo. Ya no más, yo soy un escogido. Es que Cristo está conmigo, está en mi vida. Y ya no me arrastro. Ahora vuelo alto. Vuela alto. Ponle un stop a tu enemigo y elévate. Desconéctate de la tierra y conéctate al cielo. Yo creo que estamos ready para orar. Sí, sí. Amén, amén. Hay muchas llamadas, mucha gente escribiendo, mucha gente en la página. Como siempre decimos, escriba en la página, comparte este video con alguien, porque nosotros nos damos a la tarea de leer todos los mensajes. Sí, amén. Y orar. Así que, Y orar. por favor, comparta este video con alguien, porque hay alguien que debe escuchar esta palabra, que Dios le dice: desconéctate de la tierra y conéctate al cielo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. hay vidas que vienen a ti esta mañana. Sí, Señor. Hay vidas que necesitan este refrigerio, paz, bonanza, sosiego en medio de la crisis. Hay vidas, Señor, en esta mañana que necesitan bonanza en su vida familiar, incertidumbres. Señor, no es para menos ver las noticias, escuchar, observar todo lo que está pasando en nuestra tierra, todo lo que pasa en el globo terráqueo, Señor. Tantas noticias negativas, desaliento, aquello, lo otro, Dios mío, incertidumbre que afecta la salud emocional de nuestra gente. Señor, no podemos andar con nuestra mirada puesta en la tierra. Los hombres fallan. Señor, la gente falla, pero tú no fallas, tú sigues siendo Dios. Y en esta mañana, Dios mío, esta oración es más que otra cosa, una súplica, un ruego del corazón, Señor, para que podamos mirar al cielo, mirarte a ti por encima de todas las cosas. Señor, por favor, ayúdanos a mirar al cielo, Dios mío, a creer en tus promesas. Que nada de lo que pase en la tierra nos afecte, nos detenga, nos paralice. Por el contrario, nosotros podamos mirarte a ti, reconociendo, Señor, que al final de todas las cosas tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, y en ti hay victoria. Lo creemos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. Refrigerio para el alma. No hay otra. Agarrarnos, conectarnos al cielo nuevamente. Eso es. Si sentiste que te desconectaste, vamos, este es tu tiempo. Miki, Nimsi, ¿cómo pueden conectarse con ustedes ahora? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todo lo que está al día, al menos TikTok, todavía no. Pero estamos en YouTube también, bajo Nimsi López y él bajo Miki Mulero, así que ahí nos pueden contactar y nuestro teléfono. Nuestro número telefónico 787-685-3023. 787-685-3023. Queremos decirle a la gente que nos estamos moviendo pueblo por pueblo con los drive-in. Ah, qué bien. Este domingo hicimos dos, uno en Manatí Y otro en Camuy. y otro en Camuy, precisamente con Cristi Müller. Wow. Pero poderoso. Bello. Eso fue bello, bello. Y es lo que nos está apasionando en este tiempo. Usted quiere hacer algo así evangelístico, Ajá. así un estacionamiento, etcétera, etcétera. Comuníquese con nosotros. El domingo vamos para Río Grande, en el Estadio Video de Jesús. El estacionamiento. Ahí vamos a estar el domingo a la 1:00. Y si va para allá con la banda en vivo, vamos a estar ministrando. Eso va a ser este domingo 23 a la 1:00 de la tarde. Y esto, Moraima, es un hambre, un deseo a la gente. Wow. Así que si usted quiere preparar algo en su pueblo, comuníquese con nosotros. 787-685-3023 o al email estruendo7@gmail.com.
Y recuerde que Camina en Fe, el nuevo tema de Nincy, que ha sido un bombazo, como decimos nosotros. Bueno, los testimonios se paralizan. Amén. Ya está en las plataformas y ya el video viene por ahí también. Así que gracias al pueblo siempre por su respaldo. Les amamos con todo el corazón. Nincy López, Mickey Mulero, un abrazo, gente buena. Bendiciones. Refrigerio. En ruta por Nueva Vida 97.7. Por ahí viene el chef Omar. Sí, señor, estamos listos.